Sócrates, el filósofo clásico griego, es considerado uno de los más grandes tanto de la filosofía occidental como de la universal. Fue maestro de Platón, quien a su vez fue maestro de Aristóteles, los tres representantes fundamentales de la filosofía de la antigua Grecia. Los detalles de la vida de Sócrates son conocidos gracias a tres fuentes contemporáneas: los diálogos de Platón, las obras de Aristófanes y los diálogos de Jenofonte. Algunas fuentes y la propia información que se encuentra en los letreros de la ciudad de Atenas indican que estas cuevas en la colina Filopapo, a poca distancia de la Acrópolis, corresponden al lugar donde fue encarcelado y ejecutado Sócrates. Algunos estudiosos dicen que los hechos ocurrieron en una prisión estatal extramuros del Ágora Antigua. Este sitio es de acceso libre, no se necesita ningún ticket para poder visitarlo. Se dice que Sócrates era de pequeña estatura, vientre prominente, ojos saltones y nariz exageradamente respingona. Llevaba siempre la misma capa y era tremendamente austero en cuanto a comida y bebida. En los diálogos de Platón, quien llama a su maestro el más sabio y justo de todos los hombres, se encuentran los relatos más completos de Sócrates que han sobrevivido desde la antigüedad. Se le considera el padre de la filosofía política, de la ética y la principal fuente de todos los temas importantes de la filosofía occidental en general. Quizás su contribución más importante al pensamiento occidental es su método dialéctico de indagar, conocido como método socrático, un método de dialéctica o de demostración lógica para la indagación o búsqueda de nuevas ideas, conceptos o prismas subyacentes en la información. Este método fue aplicado ampliamente para los escritos orales de los conceptos morales clave. Aunque durante la primera parte de su vida fue un patriota y un hombre de profundas convicciones religiosas, Sócrates sufrió la desconfianza de muchos de sus contemporáneos, a los que les disgustaba la nueva postura que tomó frente al Estado ateniense y a la religión establecida, principalmente en contra de sus creencias metafísicas, las cuales planteaban una existencia etérea sin el conocimiento de ningún dios como figura explícita. El método socrático era imitado con frecuencia por los jóvenes atenienses, trastornando en gran medida el orden social y los valores morales ya establecidos. Incluso, pese a que el mismo Sócrates luchó por Atenas y abogó a favor de la obediencia de las leyes, al mismo tiempo criticó la democracia, especialmente la práctica ateniense de elecciones de grupo, ridiculizando que en ningún otro oficio podía una persona ser elegida de esa forma. Esta crítica aumentó la suspicacia de los demócratas, en especial cuando sus allegados eran descubiertos como enemigos de la democracia. Alcibíades traicionó a Atenas en favor de Esparta, aunque el hecho fue seguramente una cuestión de necesidad más que ideológica, mientras que Critias, su exdiscípulo, fue uno de los líderes de los 30 tiranos, la oligarquía pro-espartana que gobernó Atenas durante algunos meses tras su derrota en la guerra del Peloponeso. Sumado a todo esto, Sócrates mantenía una visión particular en cuanto a la religión. Realizó varias referencias a su espíritu personal, el cual le advertía sobre varios acontecimientos posibles. Muchos de sus contemporáneos consideraban a ese espíritu de Sócrates un rechazo a la religión del Estado. Además, Sócrates decía que vivir las virtudes era más importante que el culto dado a los dioses. Según las fuentes, Sócrates se enfrentó a un jurado compuesto por 501 ciudadanos y después de que él y sus acusadores hubiesen presentado sus disertaciones, el jurado votó a favor de condenarlo. Fue acusado en el año 399 a.C. de introducir nuevos dioses y corromper la moral de la juventud, alejándola de los principios de la democracia. Sócrates, en su defensa, manifestó que era devoto de los dioses y que no pretendía introducir nuevas deidades. Luego del veredicto, el fiscal y el propio Sócrates sugirieron varias sentencias alternativas. El filósofo, tras expresar su sorpresa ante lo poco que fue necesario para declararlo culpable, propuso, en forma de broma, una sentencia compuesta por comidas gratuitas en el Pritaneo,
un honor que era reservado a los benefactores de la ciudad y a los ganadores de los Juegos Olímpicos. Luego se ofreció a pagar una multa de 100 dracmas, lo cual equivalía a una quinta parte de sus posesiones y era prueba irrefutable de su pobreza. Por último, se propuso pagar la suma de 3000 dracmas. La idea había sido propuesta por Platón, Critón, Critóbulo y Apolodoro, quienes garantizaban su pago. Sin embargo, su acusador propuso la pena de muerte. Los seguidores de Sócrates le recomendaron huir, pero él se negó por sus principios. Por coherencia con su propia filosofía de obediencia hacia las leyes, llevó a cabo su propia ejecución bebiendo la cicuta. El envenenamiento usando una infusión de cicuta era un método empleado habitualmente por los griegos para ejecutar las sentencias de pena de muerte. La cicuta es una planta que posee varios alcaloides tóxicos, como la coinina o cicutina. La ingestión de dosis pequeñas pueden fácilmente terminar en colapso respiratorio y muerte. Para un adulto, la ingestión de más de 100 gramos de coinina, alrededor de 6 a 8 hojas frescas de la planta, puede ser fatal. En el diálogo platónico llamado Fedón o sobre el alma, se dice que antes de su ejecución, Sócrates se retira para bañarse y luego tiene una última reunión con sus hijos y algunos parientes. Ya cerca de la puesta del sol, hora en que debía ser ejecutado, pide que su familia se marche y se queda en compañía de sus amigos, pero en silencio. Llegó un asistente de los funcionarios encargados de velar por las ejecuciones y le indica, apesadumbrado, que ya es el momento. El asistente le dice que es el mejor hombre de cuantos han terminado allí y se retira llorando. Sócrates pide a Critón que no se demore para obedecer y que le traiga la copa de cicuta. Critón le señala que muchos condenados alargan el cumplimiento de la condena mucho tiempo después de recibir la orden oficial. Comen, beben o incluso se acuestan con sus amantes antes de morir. Sócrates le dice que todo esto le parece natural en los demás, pero que lo natural en él es no hacerlo, puesto que no cree ganar nada con ello, e incluso le parece digno de burla el aferrarse a la vida de semejante manera y en semejante situación. Así, Sócrates se convierte en una especie de mártir intelectual. Cuando murió, tenía entre 70 y 71 años. Murió rodeado de sus discípulos y amigos.